Hola hermanos, los saludo en la paz del Señor. Doy gracias a Dios en esta noche por poder traer la palabra. Soy Rosana Wilkin, soy maestra de educación cristiana y vamos esta noche a hablar de la verdadera libertad. Para esto vamos a leer en San Juan capítulo 8, versículo 36, que nos dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El concepto de libertad en este tiempo es muy valorado entre los seres humanos. Nos gusta hablar de este derecho a ser libres y actuar como queremos. De hecho, muchos de los problemas que hay en este tiempo es por eso, porque no podemos hacer lo que nosotros queremos, ir al lugar que queremos, a la hora que nosotros deseamos, no lo podemos hacer, porque tenemos que seguir las condiciones que nos ponen nuestras autoridades, ¿verdad? También los jóvenes desean escaparse de lo que es las reglas de los padres. Muchas veces pelean los padres por esto, pero también ellos desean que sus hijos demuestren que son dignos de esa confianza, de que ellos puedan vivir y aprovechar esta libertad, vivir solos ya a su edad, ya poder establecerse, ya poder hacer lo que ellos desean. Pero después vemos que esta libertad en realidad no es la verdadera libertad, sino que se transforma en un libertinaje. La palabra de Dios dice que realmente solamente con Cristo podemos tener esta verdadera libertad. Y donde leímos recién: si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Esto significa que Jesús es el Señor de nuestra vida y que gracias a su obra en nosotros el pecado no controla nuestras acciones, que desde el momento que permitimos que Jesús reine en nuestras vidas nos llena de su presencia y también nos transforma. Él nos da las fuerzas para poder obedecerle. No es por nuestras propias fuerzas, sino por las fuerzas que Él nos da. Que dejamos de ser esclavos del pecado y comenzamos a vivir la vida plena que Dios anhela para nosotros. Nosotros muchas veces tenemos diferentes actividades en la iglesia y tenemos cosas que hacer, y por ahí alguien lo puede ver como que estamos obligados a hacer esto, pero no es así. Nosotros lo hacemos porque lo hacemos en agradecimiento a Cristo por todo lo que Él ha hecho en nuestra vida, cómo nos ha transformado, cómo nos ha cambiado. Entonces, en consecuencia, sale el agradecimiento, y el agradecimiento sale a través de las acciones, ¿verdad? En San Juan 8:34 dice que todo el que peca, esclavo es del pecado. En Cristo tenemos libertad, pero es también nuestra elección. Si viviremos como hijos libres que reflejan la imagen de Cristo, sabiendo que es Dios quien nos da las fuerzas para no ceder a las tentaciones, y que Él nos recuerda que con Él somos más que vencedores. Y lo que dice acá es real, porque es Dios el que nos da las fuerzas para no ceder a las tentaciones. Las tentaciones están siempre, se visten de diferentes maneras, de diferentes formas, las tentaciones están. Pero es Cristo el que nos da las fuerzas para no caer en ellas y poder seguir en libertad. O también podemos elegir vivir como esclavos del pecado, seducidos y atraídos por sus pasiones. Vemos que cuando nosotros somos seducidos y atraídos por las pasiones, no es bueno para nosotros. Antes que Cristo llegara a nuestras vidas no hacíamos todo lo bueno, sino que le dábamos el deseo a nuestros propios deseos, valga la redundancia, hacíamos lo que nuestros deseos tenían. Entonces vivíamos como esclavos del pecado, hacíamos lo que a Dios le desagradaba en realidad. Pero al llegar Cristo, Él transformó todo esto y no permitió que nosotros sigamos viviendo así en esclavitud. Al enfocarnos en Dios y vivir dentro de su voluntad, disminuye el deseo de hacer lo que nosotros queremos y aumenta el deseo de agradar a Dios.
esto es verdad. Esta es la regeneración que Dios hace en nuestra vida. Él nos cambia de tal manera que ya nuestro deseo no está de continuo a hacer el mal, sino que nosotros deseamos hacer el bien. O sea, Él hace un cambio que deseamos hacer todo lo contrario a lo que antes hacíamos. No satisfacer nuestros deseos de la carne, sino satisfacer los deseos de Dios, la voluntad de Dios para nuestra vida. La voluntad de Dios para nuestra vida es que nosotros estemos bien, que vivamos felices, que a pesar de las pruebas podamos salir adelante y vivir como a Él le agrada, y de esta manera vivir bien, ¿no? Que es lo que Dios siempre quiso para la humanidad. No obedecemos a Dios por temor o legalismo, sino por amor, porque el deseo de nuestro corazón es vivir de acuerdo a su voluntad. Como yo les decía, no es que nosotros lo hacemos por obligación, o por legalismo, o por temor a lo que me dirá un pastor, o por temor a lo que me dirá un líder. Yo lo hago en agradecimiento a Dios, porque Él pone en nosotros ese deseo de obedecerle y hacer lo que Él hizo en la tierra. Nosotros queremos ser como Cristo, por lo tanto debemos hacer las acciones que Cristo hizo. Si nosotros no queremos parecer a Él, ahora si nosotros queremos vivir como nosotros queremos, ya le estamos dando lugar al deseo de nuestra carne y complacer nuestra carne con sus propios deseos. También al llegar a Cristo somos libres de culpa. Vamos a leer en Isaías 53, versículos 5 y 6. Dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. No importa los errores que nosotros hayamos cometido no importa los errores que hayamos cometido en el pasado. Cuando llegamos a Dios y nos arrepentimos y le pedimos perdón verdaderamente, por gracia Él decide perdonarnos. Y por esa misma gracia nos da un perdón completo, no a medias. Yo no puedo, después de que yo le pedí perdón por un pecado, volver a recordarlo el año siguiente y al otro año y al otro año, porque en realidad Dios nos perdona de una vez y para siempre. No debemos recordar lo que Dios ya perdonó. Nos ofrece nueva vida, nos ofrece un nuevo comienzo. En realidad nuestra vida cambia como del día a la noche, un nuevo comienzo, y nos da la esperanza de una vida eterna. Y la vida eterna nosotros la empezamos a vivir de aquí, porque nosotros estamos viviendo esta vida eterna. Nuestra vida tiene un nuevo sentido gracias a la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Él es el que nos consuela cuando nosotros estamos tristes, es el que nos da fuerza cuando nos sentimos agobiados. Él es el que actúa en nosotros cuando nosotros lo necesitamos, el Espíritu Santo, su presencia. Tenemos una nueva meta, y que es vivir para gloria de Dios. Quizás muchos ven que nosotros estamos activos y que queremos hacer cosas y nos ocupamos en hacer cosas para el bien del prójimo. Pero todo esto que nosotros podemos hacer, lo hacemos para gloria de Dios. No para gloria nuestra, no para sumar puntos nosotros, sino para gloria de nuestro Dios. Nosotros vivimos o tenemos que vivir para gloria de Dios. Todo lo que hacemos lo debemos hacer para gloria de su nombre. También dice la palabra de Dios que somos libres del temor en el Salmo 34:4. Salmo 34:4. Dice: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Este salmo lo escribió David cuando era perseguido. Aquí David habla de una experiencia que él había tenido con Dios. Él era un hombre de Dios,
David había sido perseguido para ser muerto. Sin embargo, dice acá, él clamó a Dios y Dios lo libró de la muerte. Dios también nos puede librar a nosotros de la muerte. Pero no solo eso, sino que Él fue libre del temor a la muerte, que no es lo mismo. Nosotros podemos tener temor porque alguien nos persigue para matarnos, que es una cosa, pero podemos tener también temor a la muerte, al hecho de la muerte. ¿Qué va a pasar con nosotros? En este tiempo hay mucha gente que está falleciendo por este virus que estamos enfrentando, que estamos luchando, y a raíz de esto hay muchos que tienen temor a qué va a pasar si yo me enfermo, dónde voy a estar, si voy a ir a una clínica, si voy a ir al hospital, si voy a ir a un lugar, un albergue, a un lugar donde me van a mandar y me van a dejar solo. Entonces muchos tienen temor de eso. Y Dios dice que Cristo llevó sobre Él nuestro temor también. Y David acá es un testigo de que Dios le libró del temor, no solo de la muerte, sino del temor a la muerte. Y eso es lo que Dios igual hace en nosotros, porque nosotros sabemos que tenemos una vida eterna. Entonces no tenemos temor a la muerte, porque sabemos dónde vamos a ir. Pero ¿qué pasa con aquel que no ha tenido un encuentro con Cristo? ¿A dónde va? ¿A dónde va su alma? ¿Qué va a pasar con él? Y estos temores están en todos, en todas circunstancias. Por ahí cuando trabajamos tanto, dedicamos tanto tiempo al trabajo y nos olvidamos de la familia, y acumulamos tanto, y cuando nos enfermamos decimos, ¿y si nos pasa algo? ¿Para quién va a quedar todo lo que yo trabajé? Todo por lo que trabajé, mis cosas, mis posesiones. ¿Quién las va a disfrutar? ¿Las disfruté yo mientras estaba en vida o la van a venir a disfrutar otros? ¿Vale la pena trabajar tantas horas, dejar a mi familia de lado? Porque muchas veces por necesidad se trabaja muchas horas, pero otras veces es para tener más de lo que incluso necesitamos. Pero cuando viene esto, cuando vienen las enfermedades, cuando viene un diagnóstico malo, nos preguntamos y empezamos a tener temor de estas cosas, tanto de las cosas materiales como de nuestra familia. ¿Qué van a hacer mis hijos si yo me muero? ¿Qué va a ser de ellos? ¿Qué va a ser de mi esposa? ¿Qué va a ser de mi esposo? ¿Cómo se van a arreglar? Y la palabra de Dios dice que Él nos puede sacar de todo temor. Nosotros podemos vivir tranquilos, podemos vivir una vida en libertad, sin temor, porque Él nos transforma de tal manera que saca todo eso de nuestro ser. Dice que David también vio a personas que fueron libradas de eso también. Dice en el versículo 4, los que miraron a él fueron alumbrados, su semblante cambió y no fueron avergonzados. Los que miraron a él fueron alumbrados, su semblante cambió y no fueron avergonzados. Él vio que hubo otras personas que fueron libradas igual como él del temor. También dice la palabra de Dios en Romanos 8, versículo 1 al 2. Por lo tanto, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Dice la palabra de Dios que somos libres de condenación. Jesús llevó sobre él nuestra culpa y condenación al morir en la cruz. Cuando recibimos el regalo de la salvación por fe, estamos diciendo que aceptamos su sacrificio a nuestro favor y que sabemos que es suficiente.
No necesitamos hacer nada más para ser salvos, porque Él llevó sobre sí mismo nuestros pecados, nuestras enfermedades, nuestra condenación. Nos libró de una muerte eterna. Entonces, por más de que nosotros hagamos cosas, nosotros no somos salvos por obras, somos salvos por gracia, por amor. Es un regalo de Dios la salvación. Tampoco necesitamos vivir con la carga de culpas de pecados pasados. Si me equivoqué, vuelvo a Cristo, le pido perdón y Él me perdona. Y puedo volver a comenzar, volver a tener un nuevo comienzo en mi vida. También somos libres de la muerte eterna. En San Juan 5:24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es fácil distinguir quién gobierna nuestras vidas, y es importante que nosotros analicemos nuestra vida, porque nosotros, aún siendo libres, podemos volver a la esclavitud. El pecado tiene frutos de vergüenza y lleva a la muerte espiritual. Es fácil distinguir quién gobierna nuestras vidas, solo debemos mirar los frutos. Como dice acá, el pecado tiene frutos de vergüenza y lleva a la muerte espiritual. En Gálatas capítulo 5, versículo 1 dice: estad pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estén sujetos al yugo de la esclavitud. Esto le dice Pablo a las iglesias que él había formado. Ellos habían sido libres en Cristo y ahora querían volver a vivir bajo la ley. Entonces Pablo los reprende porque les dice cómo, siendo ya libres en Cristo, quieren vivir bajo la ley. Nosotros muchas veces podemos estar así. Una vez que Cristo ya nos hizo libres, queremos volver a vivir una vida de esclavitud, una vida de pecado, dándole lugar a los deseos pecaminosos. Y dice la palabra que podemos llegar a cometer esa equivocación de estar esclavizados, ¿no? Quien vive para Cristo tiene frutos de justicia, de santidad y que conducen a la vida eterna. Una vida santa es una vida apartada para Dios, que busca agradar a Dios en todo momento. Esto nos llena, nos complace. La verdad que es hermoso poder disfrutar de la vida del cristiano. Es una vida que nos complace, que nos llena, como dice acá. Llena nuestro ser. Nosotros no nos imaginamos vivir de otra forma, de otra manera, porque disfrutamos tanto el vivir para Cristo que no queremos volver a la esclavitud. Entonces por eso luchamos, por eso oramos, por eso cuando se presentan enfermedades, cuando se presentan problemas, nosotros batallamos como cristianos. No es fácil, pero no es imposible salir de esas batallas. No es imposible, capaz por ahí perdamos alguna batalla, pero es Dios quien nos da la victoria y nos da las fuerzas para salir de esa situación. Siempre Dios está para ayudarnos. Queda la decisión en nosotros, si volver a vivir en esclavitud o seguir luchando para vivir una vida santa y agradable delante de Dios. La mejor expresión de libertad es servicio. Gálatas 5:13 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Él dice que la mejor expresión de libertad es el servicio, servir a mi prójimo, servir a Dios a través del servicio al prójimo. Yo no puedo decirle a mi prójimo que tiene hambre: bueno, voy a orar por vos, vení, volvé, andá, y yo me quedo orando. No, yo tengo que hacer algo, tengo que servirle.
Si tengo algo, tengo que compartirlo. Eso es lo que acá nos dice, la mejor expresión de libertad es el servicio. No uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Ahora, en este tiempo, también podemos ver que podemos servir a los demás en diferentes circunstancias. Quizás no podemos salir, quizás podemos hacer a través de un mensaje, podemos hacerlo, porque no estamos, si bien nosotros se nos prohíbe salir en determinados horarios, a determinadas horas, tenemos la tecnología, podemos hacer una llamada, podemos mandar un mensaje, podemos mandar un versículo bíblico, pero no solo eso, cuando sea la necesidad urgente, podemos servir a las personas, no debemos tener temor porque Cristo nos sacó el temor, Él se llevó todo temor. La verdadera libertad no es hacer y vivir como yo quiera, sin importar las consecuencias. La verdadera libertad es la que vivimos en Cristo, una vida plena, libre de temores, de culpa y condenación. Depende de cada uno cómo quiere vivir, si en la esclavitud del pecado o la libertad en Cristo. Quizás podés estar luchando en esta hora por eso, no querer, sino por ahí caemos en esclavitud sin darnos cuenta, con nuestros pensamientos, con temores, con luchas, con cosas que dejamos entrar en nuestra vida y sentimos que no estamos tranquilos. Si nosotros no vivimos una vida en paz, es que algo nos falta, algo tenemos que hacer para que esta libertad se refleje en nosotros, como decía David, que el semblante de las personas habían cambiado porque habían experimentado esta libertad. Y esta libertad la puede experimentar cualquiera que se acerque a Dios, a través de las palabras, a través de una oración, con tus mismas palabras lo podés hacer. No es necesario citar a un pastor o citar a un líder, sino que solo en tu casa lo podés hacer. Tomar esa decisión de vivir en la libertad que tenemos en Cristo, que es la mejor libertad que podemos tener, la libertad en Cristo. Y no perderla, perderla por un deseo de la carne, no perderla por nada, porque Cristo pagó por esta libertad que nosotros tenemos. Él dio su vida por esta libertad que nosotros podemos disfrutar. Entonces, que Dios nos ayude a valorarla todo el tiempo, estar pendientes de ello, de cuidarnos, ¿sí? Porque las acechanzas del diablo son con astucia, a veces viene encubierta, entonces tenemos que tener cuidado con eso y que Dios y el Espíritu Santo nos dé el discernimiento para saber cómo tratar en determinadas circunstancias. Doy gracias a Dios por poder dar este estudio, espero que haya sido de edificación para ustedes y espero que Dios les bendiga. Vamos a hacer una oración. Te damos gracias, Dios mío, en esta noche por poder estar delante de tu presencia. Gracias por esta libertad que podemos disfrutar. Señor, ayúdanos siempre a tener en cuenta que tú hiciste un gran sacrificio por nosotros para que podamos disfrutar de esta libertad, de esta paz que sobrepasa todo entendimiento, porque aún en medio de toda esta pandemia nosotros podemos estar en libertad, podemos estar en paz, podemos estar en comunión con nuestros hermanos a través de las redes, porque tu palabra, Señor, siempre va a correr, nunca se va a estacionar, siempre vamos a seguir adelante, como tú nos digas, con astucia, con prudencia, pero la palabra tiene que correr a través nuestro, Señor, a través de cada hermano de la iglesia, a través de cada niño. Señor, tu palabra corre, tu palabra no se detiene, Señor, porque hay muchas personas que necesitan esta libertad que nosotros podemos disfrutar. Y no me puedo quedar tranquila, Señor, si hay personas que todavía no pueden vivir en libertad. Entonces, por eso, Dios mío, hacemos estos estudios, por eso estamos pendientes de qué cosas podemos hacer para que otras personas puedan conocerte. Gracias por cada bendición que recibimos, gracias por este día, gracias por poder hablar de tu palabra. Te ruego que tú siempre nos des la palabra correcta en el tiempo correcto.
Gracias por todo, Señor. Te amamos, alabamos y bendecimos tu nombre, Dios mío. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Que esto pueda ser de edificación para su vida. Muchas gracias.